Vámonos para allá, por favor. El de la derecha para arriba, el de la derecha para arriba y el de la izquierda para abajo. Ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar 2 consultorios de psicología porque persona a persona tendremos una conversación donde esperemos podamos mejorar tu salud mental o potenciarla y quizás la de nosotros, no lo sabemos, lo veremos ahora. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok y nuevamente me acompaña la psicóloga, mi colega, amiga, William Chirino, ¿verdad? Hola, hola, encantada de estar nuevamente por este espacio. Disculpa que te interrumpa. @soy calma mental en Instagram. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, obviamente. Yo estoy contento que pues todas tus ocupaciones te permitan estar acá. Pero bueno, hoy les traemos un tema bastante interesante y creo que podemos empezar con la palabra clave que es trauma. Cuando tú te estás formando, me acabas de decir, yo me enteré de esto aquí casi que prendiendo la cámara. William se está formando en trauma. ¿Nos puedes comentar un poco de qué va la formación que estás haciendo ahorita? Ok, sí, es una certificación que empecé hace unos meses, bastante interesante, que nos da una concepción y una mirada completamente diferente de lo que es el abordaje clínico y el entendimiento también de lo que el cuerpo nos dice a través de la experiencia humana. Ok, y precisamente vamos a hablar de trauma y me gustaría empezar como recordando cuándo fue la primera vez que hiciste clic con la palabra o le diste significado. Creo que cuando hablamos de trauma todos normalmente en la actualidad lo escuchamos mucho y creo que la primera vez que escuché la palabra trauma estaba como muy vinculada a experiencias muy difíciles o muy duras y recuerdo que la escuché creo que en la infancia y yo decía, yo no tengo ningún trauma porque yo no he vivido experiencias como esa. Pero al pasar como el tiempo en el día a día, luego de formarme como profesional, de ir investigando, de ir conociendo cada vez más profundamente lo que es el trauma, me di cuenta de que estaba equivocada. Ok. Creo que yo también pudiera remontarme a la infancia. Me acuerdo de mi abuela, que en paz descanse, porque ella decía, Dios mío, lo vais a traumar. Y eran sobre todo con cosas asociadas a experiencias donde la persona vive un miedo muy intenso. Entonces, para mí, de niño, una persona traumada era alguien que tenía un problema muy serio. O sea, es alguien que tú le hiciste un daño tal que en palabras venezolanas, coloquiales, paró a loco. Y de ahí no, o sea, es como que te traumaste y no hay retorno. Te dañaste y ahí quedaste. Creo que tu abuelo no estaba como tan alejado de la realidad. O sea, el trauma no necesariamente tiene que ver con una experiencia grandísima, pero sí con lo que registra nuestro cuerpo a partir de la experiencia. Sí, y creo que con el paso del tiempo, y también, bueno, nosotros que lo hemos visto en la carrera, tú que te estás certificando, nos vamos dando cuenta de que realmente la palabra trauma el significado que le da a cada persona es bastante subjetivo, porque de repente para mi abuela era algo como que, no sé, te cayó un tuqueque encima. Para los que no, tuqueque es la lagartija pequeña, para los que no entienden eso o desconocen la palabra. Entonces te cayó un tuqueque, mi abuela le tenía pánico, para ella eso era un trauma. Que le cayeron tuqueque encima porque ella le tenía fobia, una fobia específica a las lagartijas. Pero de repente te vas dando cuenta que para alguien mudarse puede ser un trauma, estar sin luz 5 días es un trauma, y otras tantas situaciones, como por ejemplo, no sé, vivir una situación con delincuencia o una ruptura amorosa puede ser un trauma, o una relación. Entonces nos damos cuenta de que el trauma no necesariamente es lo que a veces también nos dicen un poco los textos, que es esta experiencia de guerra o de violencia, sino que hay muchas cosas desde nuestra subjetividad que las podemos considerar un trauma. Sí, y qué interesante esto que planteas, porque cuando en nuestra cotidianidad creemos que el trauma solamente está vinculado a una situación como muy adversa en totalidad, que es como visible para los demás,
un abuso sexual, una situación de violencia física y va mucho más allá. Porque realmente una experiencia de trauma está muy vinculada a la interpretación que nosotros le damos a esa experiencia, Claro. más allá del suceso o del hecho. Que a veces diríamos como que entonces esto es bien subjetivo. Y esto tiene que ver con la neurosección. ¿Qué interpretación tiene nuestro sistema nervioso y qué registra nuestro cuerpo a partir de esa experiencia? Exacto. Y es cuando decimos el trauma. Y por eso tal vez habrán personas que te digan, no, es que mi infancia fue feliz, yo tenía a mi papá, a mi mamá, no hubo nada, ninguna experiencia traumática. Pero resulta que existieron situaciones que son pequeñas, que son sencillas, pero que tú las registras de un modo. Y que tal vez uno va por la vida y uno dice, pero ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué me comporto de este modo? ¿O por qué siento esto? Porque tiene que ver mucho con lo que siente el cuerpo. Estudiando leía lo que decía el cuerpo habla. Y yo decía, epa ya, esto lo he escuchado muchas veces, que el cuerpo habla, pero ¿qué me quieren decir? Y esa pregunta no nos la hacemos. Y la pregunta está muy vinculada al trauma. Porque cuando yo respondo esa pregunta, yo empiezo a entender cómo registro mi cuerpo esa experiencia. Y que esa sensación, bien sea ansiedad, bien sea tristeza, yo la siento en mi cuerpo, yo la reconozco, pero muchas veces mi sistema nervioso la tiene asociada a esa experiencia pasada que yo viví cuando tenía 5 años, cuando tenía 3 años, y que se repite día a día cada vez que yo conecto con esa emoción, porque mi inconsciente no sabe que está en otra situación. Claro. Mi sistema nervioso no lo sabe. Mi amígdala, la del cerebro, no las amígdalas de aquí, por favor, no sabe que yo estoy experimentando otra cosa y que no tiene que ver con ese miedo. Claro, que es totalmente diferente. Sí, fíjate que, a ver, hay personas, yo puedo poner un ejemplo. Hay en el 2000, hace tanto, principios de los 2000, yo estaba chamo, recién iba a ver, creo que la apertura del Sambil estaba recién, del Sambil Maracaibo. Y en esa época, en la primera década de los 2000, había bastante criminalidad acá en Maracaibo, había muchos atracos, y recuerdo que se metieron al Sambil a robar. Y tú sabes que quizás la gente no disparaba, digamos, el malandro no disparaba, pero cuando la gente bajaba las rejas, la Santa María de golpe, sonaba como un tiro por el eco, la acústica. Y yo me acuerdo que en ese momento yo veo a todo el mundo corriendo, yo era niño, y yo digo, hay que correr, vámonos porque aquí no me van a matar a mí. Y mi papá se quedó paralizado, mi papá se quedó como que me agarró y que, pues no te voy para ningún lado. Y yo como que, ¡no van a matar! Pero fíjate que eso que dices, digamos, lo corrobora el hecho de que aunque esa situación yo no volví a vivir algo así parecido, quizás, bueno, las manifestaciones y todo lo demás, cuando ya el cuerpo registra esa respuesta en el punto de que si hay algo que te da la impresión de que estás en una amenaza similar, tenés que correr. Correr, porque a veces ni siquiera tienes que correr, a veces ni siquiera tiene que ver con lo mismo, pero ya el instinto de lucha o de huida te dice, hermano, corre. Aquí no hay nada que pelear, váyase. Sí. Sabes, cuando mencionas eso me hace como conectar con una experiencia y tal vez no es una experiencia tan linda, pero ya ha sido trabajada en terapia. Y tiene que ver con mi historia de vida, cuando tenía, no sé, 9 años. Que una vez yo me quedé esperando por mucho rato, todo un día, a mi papá. Y no es hasta, no sé, hace 4 años que dentro de mi proceso terapéutico yo conecto con esa situación. Y yo empiezo como a revisar y a revisar qué pasó conmigo en ese momento. Y ustedes dirán, normal, a uno los papás los dejan esperando todo el tiempo. Pero esa niña de 9 años registró eso como abandono. Claro. Y dentro de su sistema nervioso y de su cuerpo registró ansiedad. El abandono estaba asociado a ansiedad. Pasa el tiempo, revisando mi historia, trabajando,
empiezo a mirar por qué hay vínculos donde yo me mantengo que me generan esa sensación, Okay. que es abandono, que es ansiedad, y lo repito y lo repito y lo repito. Y yo decía como que yo nunca viví nada tan fuerte como para decir que Claro, experimenté un trauma. Porque no todas las personas están traumadas y no todas las personas tienen experiencias traumáticas, pero eso va a depender de cómo nosotros lo registramos en el cuerpo. sí, Entonces, cuando me puse a revisar y a revisar, trabajando en mí y esto, el lograr identificar lo que mi cuerpo sentía, por qué lo sentía, me ayudó a empezar a aprender cosas para regularme cuando me conectaba con esa ansiedad que no estaba realmente asociada al vínculo actual, sino claro, que se detonaba a partir de conectar con esa experiencia pasada. Entonces, parte de cómo mirar lo que es el trauma y mirar también ese proceso de nosotros sanar es reconocer realmente de dónde viene, por qué viene y cómo eso nos moviliza en la vida. Porque parte de nosotros poder entender por qué vivo, cómo vivo, por qué me regulo, es uno mirar que el cuerpo me está diciendo algo. Me está hablando tal vez de una experiencia que fue ayer, pero no necesariamente esa actividad que se genera en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo y en cómo respondemos está vinculada a la experiencia pasada, a la de totalmente. ayer, sino tal vez a cuando tenía 10 años, a cuando tenía 20, y es poder entender eso para empezar a generar como una estrategia para regularme, para entender y para también revisar cómo a partir de esa experiencia yo empiezo a generar conexión en la actualidad. Exacto. Sabes que yo tengo un paciente que le puso nombre a eso. Para él significa la tripa. Él dice, yo le hago mucho caso a la tripa. Si yo siento que la tripa me está diciendo, por aquí no es, yo le hago caso. Y justamente lo hablábamos en función a toda esa experiencia y tenía que ver justamente con eso, es cuando estos eventos vitales que de repente nosotros nos centramos ahorita en la infancia, porque, a ver, digamos, es lo más lejano así. Pero hay personas que lo viven en la adolescencia y hay personas que lo viven en la adultez. En cualquier momento de tu vida puedes experimentar algo que para ti es trauma y en función a eso empiezas a relacionarte y a interactuar contigo mismo y con el mundo. Y luego en la sesión lo vamos hablando y nos damos cuenta de que, mira, ya va. Pero la tripa básicamente es el mecanismo en el que ya tu cuerpo y tu mente te están protegiendo ante una situación que potencialmente puede ser negativa, pero no necesariamente lo es. Sí, esto es interesante porque hay veces que nosotros generamos barreras, como bloqueamos todo lo que sea parecido a esa experiencia. Es decir, si yo la experiencia que me genera ese malestar es un hombre, es una mujer, es una situación específica, es un lugar específico, ya yo empiezo a generar barreras. Es como que, no, todo es bandera roja, no, no todo es bandera roja. Es que tu sistema nervioso está en alerta porque él está preparado para responder o para huir a partir de una amenaza. Y tú Claro. registraste esa situación, ese sexo, ese lugar como Sí. una amenaza. Y sencillamente ya tu sistema nervioso aprendió, tu cerebrito aprendió que ante eso, del color que sea, de la forma que sea que se presente, es una amenaza. Sí, que hay que tener cuidado ante eso. Y es bastante interesante el tema de hacer ese proceso de autoexploración, o mejor dicho, de introspección con respecto a esas cosas que de repente nosotros, como tú lo decías ahorita, a veces nosotros pensamos que no, es que yo no tuve una infancia traumática, mi infancia fue tranquila, pero lo asociamos en el tema de, no, a mí de repente yo no viví la muerte de alguien, no viví una catástrofe, no viví un episodio de abuso o de violencia muy notoria, pero hay cosas que se normalizan, como por ejemplo el acoso escolar, la violencia intrafamiliar también. La gente dice, bueno, yo no tuve una infancia traumática,
Pero en mi casa me molían a golpes cada vez que hacía algo que bueno, se salía como de la norma de la casa, que es una experiencia latina muy normalizada. De repente yo no estoy traumado, pero en el colegio yo de repente no me sentía bien yendo al colegio todos los días, porque había alguien que me hacía bullying. Entonces, es como a veces quitarle a ver, el trauma y todas las experiencias negativas son importantes, pero a veces como que esa palabra nos genera cierto tabú o cierta resistencia a, no, yo no estoy traumado. Ajá. O sea, y creo que también está esa relación, yo no sé si te llegaste a ver Peaky Blinders. No. Ok. Básicamente los protagonistas, pues el protagonista es un veterano de guerra y es una persona que, por ejemplo, necesita consumir una sustancia para poder dormir porque tiene recuerdos de cuando estaba en la guerra en Francia. Entonces la gente se queda con, por ejemplo, la imagen de Thomas Shelby, en el caso de Peaky Blinders, o de cualquier otra cosa referente a, por ejemplo, los veteranos de guerra en Estados Unidos, que es algo más visible. La gente dice, eso es trauma. Lo mío, bueno, golpes de crecer. Sí, yo creo que es muy importante en ese proceso de lo que tú decías, de la introspección, de revisarlo, bien sea uno mismo en casa, y muy importante, incluso mejor hacerlo en terapia, de uno poder levantar esa barrera de decir o aceptar que hay cosas que significaron un trauma, y eso no está mal. Sí, yo creo como es curioso y también gracioso el hecho de que la palabra trauma se use tan normalmente y hay infinitos memes acerca del trauma, pero que si se trata de mí es como, hey, ¿qué pasa? O sea, yo no puedo tener un trauma, porque parecía que fue una palabra como muy patológica. Creo que eso es lo Sí, que o sea, pasa. como de camisa, de fuerza, pues. Sí. Eh, y qué interesante sería como que nosotros nos eduquemos más acerca de realmente qué es el trauma, qué conlleva el trauma, y empezar a mirar como más cercanamente esa palabra. Porque eso nos permite entender muchas cosas que antes no entendíamos, nos permite accionar de manera consciente. Porque ciertamente el trauma es algo que está como en el fondo, ahí en lo oculto, Ujú, ahí abajo, pero que nosotros funcionamos a través de eso, claro, a través de esa experiencia que vivimos. Eh, y de cierta forma también nos ayuda a identificar qué detona realmente esto. sí, Cuando tú decías acerca de que ciertamente tal vez hoy nos estás escuchando y tú digas como, ah, sí, a mí me pasó tal cosa o tuve tal situación y eso pudo ser una experiencia traumática y eso me detona y me desregula, pero eso toma mucho tiempo, como hacerlo consciente ujú, y mucho más trabajarlo. No es como, yo hoy me paré y sentí que estoy desregulada y esto tiene que ver con tal parte de historia de mi vida. No, sí, no es así. Porque, como decía Henry hace un rato, que muchas veces el trauma o los mecanismos que tenemos para afrontar eso que se genera dentro de nosotros es funcional, porque en algún momento de nuestra vida fue funcional y nos protegió y nos ha protegido por mucho tiempo, pero en otros momentos de la vida es disfuncional. claro, Y ahí es cuando nosotros empezamos en momentos específicos de la vida a no disfrutar la experiencia de vida. Porque estamos regulados, porque estamos ansiosos, porque estamos tristes, porque de repente sentimos que nos conectamos con esa parte de no querer vivir. Y es el momento donde nosotros tenemos que mirar, epa, ¿es sencillamente un pensamiento que está pasando por mi cabeza o es algo que va más allá y que lo experimento a través del cuerpo? sí, eso es bastante importante hacerse esa pregunta y esto es una simple idea, una situación aislada y es como a veces le digo a mis pacientes, tú te relacionas con la gente en función a lo que tú crees que te atrae a esa persona, de esa persona o lo que te une, sea la proximidad, sea la afinidad, pero debajo de eso hay un iceberg, hay un viaje de hielo que son tus experiencias, que son tus traumas y que en función a eso te relacionas de una manera inconsciente. Y es la verdad. A veces tú te haces la pregunta de
yo por qué estoy con semejantes personalidades en un grupo de amigos si yo soy tan diferente, pero cuando empiezas a rebobinar o ver ciertos aspectos de la personalidad de cada persona, tú dices, ok, es por aquí, aquí son los tiros. Entonces te das cuenta de que hay muchas cosas y por ejemplo, a veces nos relacionamos desde la evitación. Casualmente yo leyendo de esto, recuerdo que hice clic con un evento con un evento de Chamo que era como que yo estaba entre cuarto y sexto grado, yo me cambié bastante de colegio en primaria, y ya en el último colegio donde estuve de cuarto a sexto grado, había un chamo que a mí me hacía bullying. Yo era el chamito como que bien portado, que estudiaba mucho, como el nerd del salón. Y en ese momento era como que cualquiera fácilmente, fíjese, en el tema físico, empujamiento, esas cosas, yo no buscaba, nunca fui de agarrarme ni nada. Y el chamo se metía bastante conmigo. Yo recuerdo, y fue algo así como que yo estoy ahorita en la tarde y estoy como, a mí se me había olvidado. O sea, fue como que volví a conectar esa historia y es como que mi estrategia al fin para resolver ese problema fue la evitación. Y entonces tú empiezas a pensar en cuántos problemas resolviste o no resolviste por medio de la, de la evitación y te das cuenta de que muchas veces te metes en situaciones o bien sea con otras personas o contigo mismo en las que la manera de poder afrontar ese problema, como tú bien dices, a veces es funcional evitarlo y el problema se resuelve porque sí. Y hay otras situaciones en las que más bien se complica, porque el mismo trauma te dice, ante un problema que te está afectando a ti o si alguien está vulnerando un límite, tú evitas la situación y a veces no es así. Tú lo evitas y de repente hay una persona que sigue vulnerándote, no sé, el límite de respetar tu tiempo o el límite de respetar tu espacio o el cómo te hace sentir con respecto a algo, con tus decisiones, con tus no. Y por más que lo evites, el problema sigue estando allí. Y ahí es cuando de repente se genera este malestar de, ajá, no quiero que las personas sobrepasen mis límites, pero yo sigo evitando. Pero es que esta ha sido mi respuesta y se programó en función a eso. Sí, es bastante interesante algo que planteaba acerca de cómo, por qué nos relacionamos con las personas que nos relacionamos. Y esto por mucho tiempo a mí me hizo ruido, pero no solamente como especialista en la salud mental, sino como persona, como Ok. unión. ¿Por qué te relacionas con las personas que te relacionan? Y ahí nosotros escuchamos constantemente como que dice, no, es que tienes toda la vida viviendo de la manera que vive, hay que desaprender para aprender. Y yo estas últimas semanas me he preguntado, ¿qué aprendió mi sistema nervioso que se queda donde le genera ansiedad? Ok. Y empecé a revisar y a revisar, y yo decía, cuando estamos vinculados con las personas que estamos vinculados, no nos preguntamos, ¿qué siente mi sistema nervioso? ¿Qué me regula o qué me desregula de esas personas? Y en la vida tenemos dos tipos de personas dentro de todos nuestros vínculos. Hay personas que nos regulan y hay personas que nos desregulan. Las personas que nos regulan son esas personas que de cierta manera pueden ser personas, momentos o situaciones que nos conectan con vida, que nos hacen sentir respetados, escuchados, amados, dignos de. Y las personas o las situaciones que nos desregulan son esas que nos conectan con el malestar, con eso que yo no quiero sentir, pero que pareciera que de manera automática mi cerebro buscara sentir. Entonces, cuando nos vinculamos y en ese proceso de vincularnos, es importante hacernos esa pregunta. Yo estoy en este vínculo porque me regula o porque me desregula. Y si por tanto tiempo he vivido desregulada a través de depresión, ansiedad, ira, el nombre que tenga, ¿por qué me quedo en ese vínculo? ¿Qué busco a través de eso? Necesito a través de eso confirmarme que tiene que ser así, que mi cuerpo se siente bien así. Entonces, es a través de eso empezar como a buscar nuevos procesos de vinculación. Y con esto no queremos decir que, o no quiero decir,
Yo me metí en el rollo. No quiere decir como que, bueno, yo me tengo que desapegar por completo a la persona, no. Es que ya ahora yo estoy mucho más consciente de cómo la proximidad con esa persona genera un malestar en mí. Y que no necesariamente el otro o yo estoy mal. Es que estamos en un proceso de entender qué pasa con nosotros. Y en ese proceso no es que me voy a desvincular, pero sí tengo que empezar a establecer esos límites. Claro. Es como, hago una lista de las cosas que me desregulan y hago una lista de las cosas que sí me regulan. Y empezar como a trabajar en que nuestro cerebrito, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestra amígdala, empiece a regularse, a sentirse en paz, amada, segura. A que no siempre tiene que luchar, a que no siempre tiene que salir peleando, a que no siempre tiene que huir. Totalmente. Eso es muy importante, el tema de reconocer y empezar a identificar esas cosas. Hace poco me pasó que me empecé a sentar y yo... y a ver, creo que esto es una experiencia bastante valiosa, sobre todo cuando estamos en situaciones críticas de nuestra vida, que nos empezamos a replantear quizás algunas amistades, empezamos a hacer revisión de ellas y de repente la medida desesperada es correr hacia otros sitios o correr de repente hacia otras relaciones también que has dejado con respecto a amistades. Y creo que antes de eso, antes de tomar a veces esa decisión, es muy importante decir, ok, todas estas personas me están rodeando en mi vida, ahorita. ¿Desde dónde yo me estoy relacionando? ¿Cuál es mi vínculo? ¿Qué es lo que yo tengo? Como yo le digo a la gente, nos parecemos en las cosas buenas y tenemos también cosas malas en las que también, vamos a decirlo así, esas cosas de las que no nos sentimos tan orgullosos, que nos conecten con el otro. Que a veces decimos, pero ¿cómo que puedo tener yo similar a una persona tan buena o tan mala? Eso se descubre a través de la introspección. Entonces, en ese punto, a veces uno dice, bueno, pero yo con esta persona de repente me sentía bien, entonces vamos como que a recuperar la amistad en una forma de controlar las bajas. Y cuando tú haces eso, esa exploración que tú dices de, yo cuando estoy con estas personas, ¿estoy regulado o estoy completamente ido? Estoy completamente desconectado de aquello que me genera bienestar. Y con esto no le damos, ojo, no le damos toda la responsabilidad a la persona de que nos está desregulando. También es un proceso personal de que permitimos nosotros, en función a toda nuestra experiencia y trauma, que nos pueda desregular en función a las acciones de la otra persona. Entonces, cuando tú haces toda esta exploración y tú dices, ya va, yo de repente con estas personas en este momento de mi vida sentía que me estaba regulando, pero hoy con las herramientas que tengo y con los aprendizajes que tengo, si yo me meto ya, me voy a desregular más de lo que yo estoy. O si yo pretendo volver a la misma dinámica, en vez de ver un sanar o cualquier cosa, vas a ver un retroceso, porque entonces estás mezclando peras con manzanas y no estás sanando lo que realmente tienes que sanar. Es otra forma de evitación. Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque tú estás planteando algo interesante y muy importante, que nosotros después de ser conscientes lo que nos desregula, ya no podemos volver atrás. No, no hay vuelta atrás. Es que tú dices como, epa, ya yo tengo esto aquí, todas estas herramientas en mi bolsito, y es como que, yo puedo acercarme, pero ya yo no soy la misma persona. No, totalmente. Ya yo tengo límites con esto, ya yo sé lo que sí y lo que no. Y eso nos dice de que, epa, yo le estoy enseñando a mi sistema nervioso una nueva manera de respuesta. Y yo creo que eso es lo más maravilloso, porque yo pienso en gozo y hago, porque al final ese es como el milagro más bonito que podemos tener nosotros en nuestros procesos terapéuticos. Es decir, como, epa, ya yo no soy la misma persona. Evidentemente yo me vinculé contigo desde esa William pasada, desde ese Henry pasado. Pero ahora, en este momento de mi vida, yo sé que lo que tú me ofreces y lo que yo te puedo ofrecer no hace sintonía. No hace sintonía para hacer calma, para hacer ancla positiva para el otro, sino por el contrario.
Entonces, si yo estoy desregulado, ¿cómo voy a corregular a otro? Exacto. Da mucha risa porque una vez me dijo, mi psicóloga me dijo eso, en una de las, hace como 2 años me lo dijo. Me decía, ya vos perdiste. Me dijo, ya una vez que entráis en el camino de la conciencia, no tenéis vuelta atrás. Porque reconoce, él lo decía, quizás para algunos está bien, para otros está mal, porque tú dices como que ya no me puedo hacer el desentendido ante esta situación si te quieres hacer el loco, pero es eso de que ya tú tienes estas herramientas que te deja un freno de mano y yo lo veo hasta como un salvavidas de, hey, esta es tu forma de relacionarte y tú sabes qué es lo que pasa. Si tú estás en estos espacios, si tú te entiendes con este tipo de personas que tienen este tipo de dinámicas y que tú también las permites, entonces es como que frena. Y complementando eso, es esperanzador el tema de la terapia, el proceso de reconocer nuestros duelos, porque no es solo la introspección, sino que aprendes y es posible. Así como, por ejemplo, aprendemos, no sé, un nuevo idioma. Yo ayer hablaba con mi novia y le decía, mira, yo me siento feliz y me siento asombrado que, por ejemplo, en enero, lo extra básico de inglés, y por ejemplo, yo ahorita, octubre, han pasado 10 meses desde que empecé mis clases, yo digo, ok, estoy viendo series en inglés, con subtítulos en inglés, lo entiendo gracias al instituto, y estoy leyendo, ya tengo varios libros que los estoy leyendo en inglés. Si comparo eso, digo, ok, yo antes decía, no, inglés resistencia, cero. Ahora es como que, bueno, no sé si me va a poner nervioso cuando me toque viajar en un país angloparlante, pero llevado a este contexto de si lo podemos hacer con el aprendizaje, un idioma, por ejemplo, también podemos aprender esas conductas autorreguladoras o self-care para nosotros. O sea, mira, detente un momento, haz ese scan de ti mismo ante esta situación, ante esta dinámica, ante esta relación y toma una decisión, puedes tomar una decisión nueva y que al principio es incómodo también. Pero una vez que lo vas aprendiendo, se desarrolla el hábito y entiendes de que, a ver, aunque en ese momento tú te sentías ansioso y todo lo demás y parecía funcionar, era una respuesta desadaptativa. Ahora tienes una respuesta más acorde a lo que te hace sentir en paz. Sabes, tú decías algo y él usó la palabra duelo. Y yo no te voy a decir mentira. Trabajar una experiencia de trauma que ha sido como arraigada a todo lo que es nuestro sistema y nuestro cuerpo y que la sentimos y que la experimentamos constantemente porque nuestro cerebro la conoce y busca repetirla. Vivimos un proceso de duelar, de dejar ir eso que nos genera malestar, pero que como no nos es tan conocido y estamos tan acostumbrados a ello, nos duele y nos duele muchísimo. Entonces, parte de vivir estos procesos y de reconocer dentro de nosotros que hay cosas que debemos sacar, que debemos quitar, no es un proceso sencillo. Y aún dentro del proceso, yo llevo ya muchos años en el proceso, cada vez que estoy como más regulada, busco desregularme para sentir que estoy viviendo una experiencia que me es conocida. Y constantemente en terapia yo le pregunto a mi psicólogo y le digo como que, hey, en algún momento voy a dejar de hacer esto. Y es mirar atrás y mirar que ya lo he dejado de hacer muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, pero que mi cerebro dice, epa, ya, esto me es conocido, ¿por qué no lo quieres experimentar hoy? Y es luchar constantemente con esa parte que está dentro de nosotros, que es real, y que el cuerpo nos habla diciéndonos, epa, tú sientes esto, y normalmente lo sentías siempre. Entonces es como una experiencia completamente nueva, es una experiencia desconocida, y es una experiencia que te va a doler. Pero cuando te empiezas a regular, es sanador. Y es decir, como que yo merezco experimentar esto, porque soy digna y soy digno de sentirme de este modo. Sabes que cuando dices eso del duelo, me recuerda un poco este proceso de cuando la persona sale de una relación de pareja
y, por ejemplo, la relación tuvo violencia o la relación termina por alguna infidelidad o por alguna falta grave dentro de los acuerdos de la relación y la persona en algún punto igual se siente triste e igual quiere volver, digamos, emocionalmente quiere volver a un lugar que le generaba seguridad. Y cualquiera que si tú estás escuchando esto, tú racionalmente dices, esa persona está loca, si va a volver a una relación que le hizo tanto daño. Pero hablando y partiendo precisamente de ese trauma, la seguridad psicológica viene de, es un entorno conocido para mí. Entonces viene esta pregunta y aquí es donde aparece también la ansiedad y todos estos pensamientos de tipo catastrófico de estoy dejando esto que es conocido, me duele y no sé si yo puedo conseguir de aquí en adelante una relación diferente o mejor que esta. Entonces, ante la duda de pensar de que probablemente los hombres son iguales o que las mujeres son iguales, que todos mienten, que todos engañan o lo que sea, prefiero volver al punto de inicio, aunque sea disfuncional, pero me genera la comodidad de que es un malo conocido, aún bueno por conocer. Esto es bien interesante, porque al final, como nuestro sistema de apegos o nuestro sistema de seguridad se crea en nuestros primeros años de vida. Y cuando nosotros como vamos creciendo, eso se va fortaleciendo o no, y en nuestras relaciones o en nuestros vínculos podemos empezar a mirar esto y decimos, tal vez la gente de afuera, hasta yo en terapia me puedo dar cuenta de que esto es completamente disfuncional. Pero resulta que mi sistema de apego, que mi sistema seguro, conoce eso. O sea, yo en mi cerebro, en mi cuerpo, lo único que sé, lo único que conozco como seguro es esa experiencia. Y por eso puedo estar muy consciente de lo que estoy viviendo es completamente disfuncional. Pero mi cuerpo y mi sistema me dice que no conoce otra cosa y que para eso es un lugar seguro para uno mismo. Entonces es como interesante porque al final todo tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de las experiencias, pero también cómo se construyó nuestro sistema de apego en nuestros primeros años de vida. ¿Qué me dijeron? ¿Cómo me lo dijeron? Y cómo eso se registró en mi cuerpo. Y si esas experiencias de violencia, relación, lo que sea, cualquier tipo de vínculo, genera eso en mí, va a ser mi lugar seguro, porque es lo único que conozco. Entonces es como muy retador cuando uno lo escucha así, pero es lo que nos hace poner un alto y, mirar y decir como que solo o sola no voy a poder salir de esto. Sí, y creo que nuevamente hago la invitación a la terapia porque de verdad es ese espacio, creo yo, tan sagrado, privado y aleccionador en el que puede uno ir identificando eso. Y a ver, la idea de la terapia no es que desaparezca del todo, sino hacer consciente este ciclo que empieza en una falsa seguridad psicológica en el que mi cuerpo dice, bueno, ya esto lo conoce, me siento ansioso, me siento triste, me siento vulnerado, pero ya he desarrollado estrategias para poder afrontar estas emociones y tener cierta comodidad. Es como cuando tú dices, bueno, carezco de los servicios básicos porque no existen en el lugar, pero yo me creo mis propios, vamos a decirlo así, me abastezco de los recursos de emergencia o de estas contingencias para poderle hacer frente. El problema es que sigo estando en un lugar disfuncional, pero yo adapté la casa con todos los equipos para que no se dé así. Entonces, a través de la terapia nosotros podemos empezar a identificar que hay un terreno desconocido, inexplorado, que muchas veces nos aterra, nos da miedo, pero que cuando vamos educando a nuestra mente, a nuestro sistema nervioso, de que esto de repente te puede parecer una mala idea, la tripa te puede decir,
que este no es el camino, que esta no es la persona, que este no es la decisión que debes tomar, pero cuando te enfrentas a la experiencia, te das cuenta que el resultado es positivo. Y tú dices, no es tan malo como yo pensaba. Igual al principio uno no está convencido del todo, porque uno dice, bueno, pero de esta forma también funciona. O sea, como que bien por esto, pero... Entonces es como dar ese permiso a, primero, uno ser vulnerable, dos, a reconocer que pues todos tenemos traumas y en función a esos traumas nos relacionamos, y tercero, a que podemos reaprender, o pues, sí, podemos desaprender y podemos aprender nuevas maneras de relacionarnos. El cerebro es un músculo. Como todo el cuerpo se puede entrenar y puede aprender y reaprender, desaprender y reaprender nuevas cosas, así como lo hacemos con los hábitos de alimentación, así como lo hacemos con el ejercicio físico, así como lo hacemos con el lenguaje, con el idioma, también podemos hacerlo con la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Y nuevamente les digo, señores, vamos a bajar ese tabú de la palabra trauma. No es camisa de fuerza, no es estamos locos, no es se perdió la pelea, es simplemente una experiencia que para nosotros es significativa y hay que darle el valor que se merece para trabajarlo de la manera que es adecuada al caso. Sea que sea lo que sea llamado trauma. Exactamente. Que es variado. Creo que la buena noticia es la neuroplasticidad. Totalmente. Eso existe y es lo que nos da como una ventana de luz inmensa a hacernos conscientes de que realmente podemos cambiar la realidad actual que estamos viviendo. Y que no va a ser evidentemente de la noche a la mañana, pero desde la conciencia, desde el trabajar constantemente lo que dice mi cuerpo, de qué me está hablando, poderlo entender y empezar a tener como, a incorporar, diría yo, actos más compasivos, pero también actos reguladores, va a tener un impacto grandísimo en la manera en cómo se conectan nuestras neuronas y empiezan a hacer ese trabajo amigable y amoroso que es ayudarnos a sanar nuestra historia. Y creo que una buena forma de hacerlo, además de la terapia, es el registrarlo. O sea, yo a mis pacientes les recomiendo mucho el tema de escribir. Dirán, pero ¿qué sentido tiene? Es que tú puedas empezar a ser como ese observador de ti mismo, explorar en cómo reacciona tu cuerpo, registrarlo, y que luego de repente fuera del momento tú tengas la oportunidad de pensar, ok, esto me está pasando tantas veces, me pasa en estos escenarios, me pasa en estas personas, y ya en función a toda la información que tú vas teniendo, puedes entonces empezar como que a sacar esas propias conclusiones o sacas esas conclusiones también con tu terapeuta y puedes identificar algunos traumas o, vamos a decirlo así, maneras disfuncionales de relacionarnos con nuestro entorno que nosotros desconocíamos y que pues estaban allí, y ya que los descubrimos pues vamos a trabajar en eso. Sí, la conciencia al final nos lleva a un nuevo nivel. Y eso no lo digo como de que un nuevo nivel de superioridad, no, un nuevo nivel de entendimiento. Y Sí. creo que vamos por la vida como tan apurados en entender lo que pasa en el mundo, en entender cómo lo que hace el otro y cómo el otro me afecta a mí, pero no vivimos tan apurados por entender qué pasa conmigo, qué me afecta a mí y qué hago yo para que ese otro se vincule a mí y me afecte. Totalmente. Porque aquí lo importante es eso. Hay veces que yo escucho mucho cuando la gente dice, no, porque uno atrae las cosas. Yo digo, efectivamente uno atrae las cosas, porque yo de manera inconsciente decido, epa, tú tienes todo el perfil para desregularme y esto lo conoce mi cerebro, vamos por ti. Y que, ya yo sé de dónde venís vos. Sí, es como que, epa, voy por ti. Sí, sí. Entonces, definitivamente uno selecciona las experiencias que quiere vivir en la vida y las va a seleccionar en función a lo que el sistema nervioso conoce. Totalmente de acuerdo. Y William, además de, bueno, como por ejemplo comentaba el tema de ir haciendo esa exploración y observación de sí mismo, ¿qué otras cosas las personas pueden hacer para hacer
conciencia de esos traumas. De repente sentí que la luz hizo como así, no sé si hubo un bajón, pero bueno, cosas que pasan acá. ¿Qué otras estrategias también las personas pueden tener para abordar sus traumas o al menos para poder identificarlos? Yo creo que lo más importante es uno como, epa, algo me desregula. ¿Cuántas veces al día, a la semana yo experimento esa sensación? Y mirar la situación. Esta situación era para que yo me desregulara de este modo. Cuando ya nosotros empezamos a ver como que, no, ya esto se ha vuelto un patrón de vida, ya esto yo lo hago constantemente, es como un indicador de que no está asociado tanto a esa realidad. Y es como, entonces, ¿a qué está asociado? Y cuando nos empezamos a hacer estos cuestionamientos, es para como, necesito estar acompañada en ese proceso. El trauma no lo vamos a sanar nunca. Ay, yo sé que estoy traumada. No. No. El trauma tiene que ser acompañado. Tiene que ser dirigido. Porque como hablábamos anteriormente en otro episodio que hicimos juntos, de cierta manera, lo que nosotros experimentamos y repetimos y repetimos y repetimos viene construido de algo, de eso que fue como lo primero que experimentamos y que a medida que va pasando el tiempo, los años, la vida, eso se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y ahora todos nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que hacemos es en función a esa sensación, a eso que experimentamos. Y no es algo que de manera consciente nosotros podamos trabajar, porque está en el inconsciente. Sí, y es parte de ese trabajo en terapia de empezar a revisar allí. Pero bueno, William, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Parece increíble la conversación. De verdad que cuando estaba investigando el tema fue como que esto promete, ¿no? Y que siento que muchas veces andamos por la vida disparando y disparándonos a nosotros mismos en el pie. Y es como que, bueno, aquí está la respuesta, que aquí está este trauma y esta es la razón por la que tú te pones una granada en el pie a veces. Y igualmente vayan a terapia. Pueden hacerlo con William, pueden hacerlo conmigo, pueden hacerlo con su terapeuta de confianza, con la persona que ustedes digan, ojo, pero que por favor sea un profesional que ustedes verifiquen sus credenciales. Aquí estamos en contra del intrusismo. Persona que dice ser psicólogo y no tiene título no es psicólogo, vaya no. Entonces, pueden, @soy calma mental, @psicólogo de bolsillo. Estamos presenciales, cada uno con sus consultorios aparte, pero estamos acá presenciales en la ciudad de Maracaibo. También atiendes virtual, @soy calma mental, @psicólogo de bolsillo. Y antes de irnos, tenemos dos cosas, una por hacer, otra por decir. Quiero agradecerle al Instituto Venezolano de Lenguas por apoyar este podcast. Si usted quiere estudiar inglés, francés o japonés, de modalidad presencial o virtual, sigan @el Instituto BE, que tiene sus cursos grupales y particulares de estos 3 idiomas antes mencionados. Así que ya saben, aprendan idiomas para que puedan crecer y tener mayores oportunidades en la vida. Y esta dinámica, por favor, estás más cerca, entonces. Voy a ser la modelo. Aquí tenemos una mano inocente, cortesía del instituto, hay un regalo para ti. Así que bueno. ¡Qué emoción! Vamos a ver qué te va a tocar. Mira, el nivel le quiere decirte en este momento que tienes un nivel gratis. Tienes un nivel gratis de cualquiera de los idiomas antes mencionados, así que, bueno, aquí está el número, le puedes escribir a administración y que vean. Entonces, bueno, ya sabes, inglés, francés, yo creo que francés, ¿no? No, O inglés. Ah, bueno, excelente, entonces, vamos a darle ese inglés. Así que bueno, William, nuevamente, mil gracias, está en tu casa. Creo que este va a ser nuestro último episodio acá en este espacio, pero seguiremos teniendo otros espacios y otros lugares para seguir grabando. Así que bueno, veamos lo que nos depara el futuro. Así que bueno, si les gustó este episodio, denle like, comenten, suscríbanse, compartanlo con grupo de condominio donde se pelea todo el mundo, grupo del colegio, con ese suegro o ese familiar de alguna pareja que a usted no le cae bien, o ese familiar de su propia gente que no le cae bien, y que mira, ahí te lo dejo.
y a la gente que usted también quiere mucho, porque queremos que todas las personas puedan potenciar su salud mental. Bueno, hasta un próximo episodio y estamos juntos en esto. Chao.